Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este espacio de conversación patrocinado por Getty Images y EFD Estudios. Incentivos fiscales, la puerta de entrada para producir en México. En Produ estamos muy orgullosas y orgullosos de promover la conversación sobre un tema tan relevante para la industria audiovisual mexicana. Tenemos una sala con una audiencia no solo numerosa, sino que es parte de la industria, así que sus preguntas son todas bienvenidas en la caja de preguntas de este webinar. Y tenemos unos panelistas que tienen mucho que decir sobre el tema. Por ejemplo, está con nosotros Diana Álvarez Segoviano, quien es coordinadora de la Comisión Mexicana de Filmaciones, Comefilm. Diana es licenciada y maestra en Derecho. Cuenta con más de 28 años de experiencia en el servicio público y 12 en la industria fílmica, incluyendo su trabajo en la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México. Participó en el análisis y modificación de la Ley de Filmaciones de la Ciudad de México y ha promovido a México como destino fílmico internacional. Desde la Comefilm ha impulsado políticas públicas para el sector audiovisual en coordinación con los enlaces fílmicos del país. También está con nosotros Noemí Pizano, quien es gestora de industrias creativas en Filma Jalisco. Noemí lidera el Consejo Promotor de Innovación y Diseño, AC, y es la Cluster Manager del Clúster de Industrias Creativas de Jalisco. Colabora activamente en la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco como directora de desarrollo para la industria. Su experiencia en gestión internacional ha impulsado el fortalecimiento e internacionalización de la industria creativa mexicana. Es fundadora de la Red Latinoamericana de Políticas Públicas y Diseño y del Consorcio de Exportación y CREA, NONSUD, reconocido con el galardón estatal a la exportación en 2015, y representa a Guadalajara en la Red Mexicana de Ciudades Creativas de UNESCO. Steve Solot es nuestro otro panelista. Steve es fundador y presidente del Centro Latinoamericano de Capacitación LATC y del Global Audiovisual Training Center GATC. Steve Solot es una figura clave en la capacitación audiovisual. Actualmente contribuye al Consejo Cultural de la Asociación Comercial de Río de Janeiro y preside el Comité de Entretenimiento y Turismo de AmCham. Su trayectoria incluye roles importantes en Netflix y la MPA para Latinoamérica, así como la presidencia de la Comisión Fílmica de Río de Janeiro y la fundación de Refravic. Además de su labor docente en diversas universidades, lidera un programa de cine de impacto social sin fines de lucro en las favelas de Río. Bueno, muchas gracias entonces por estar aquí y vamos a comenzar con una pregunta para nuestros tres panelistas. México cuenta con importantes ventajas competitivas y es el lugar preferido por la industria para producir. ¿Qué tan relevante es contar con un incentivo federal para continuar en esta posición de liderazgo? Además, si pueden destacar tres cualidades que tiene el país que lo diferencian de otros países de Latinoamérica y tres aspectos que aún son de oportunidad. Entonces, bueno, si quieren, comencemos. ¿Quién se anima? Bueno, pues creo que comienzo, chicos, los veo todavía como un poco calladitos, entonces bueno, vamos conversando sobre el tema. A mí me parece que sin duda alguna contar con un incentivo fiscal o incentivos, pues en lo general a nivel federal sería muy bueno. Me parece que evidentemente ya hay incentivos que abonan pues al fortalecimiento del ecosistema sobre todo, y eso me parece que es un punto de partida muy importante, ¿no? Que no olvidemos que al final del día puede no existir el incentivo fiscal federal para atraer producciones extranjeras, pero eso no quiere decir que no existan incentivos para la industria. Me parece que es importante que puntualicemos en que, por supuesto, el tema de los recursos es sumamente importante, pero dentro del quehacer fílmico, dentro del ecosistema de la industria en general, son igual de importantes otros temas que sí se están apoyando de manera constante y que además me parece que
particularmente en este inicio de administración, se está buscando fortalecer muy fuerte, ¿no? Diana nos podrá contar un poco más acerca de eso. También hay que recordar que al final del día los estados en México pues pueden hacer, ¿no?, sus propias labores independientemente de lo que pase a nivel federal. Los estados pueden trabajar y pueden hacer sus propias leyes, ¿no?, sus propios incentivos, como es el caso de Jalisco. Y creo que también el trabajo en red que se viene realizando con el tema de las comisiones, pues es parte, ¿no?, de que a nivel federal haya una coordinación, haya una visión que participativa, incluyente, que busca fortalecer no nada más la capital, sino también el resto del país. Me parece que eso también es muy importante. Entonces, me gustaría que entendiéramos que al final del día no es el incentivo per se federal lo que tenemos que impulsar, sino una política pública federal transversal que fortalezca lo que ya los estados estamos haciendo. Los incentivos económicos son una herramienta de la política pública, pero no pueden ser el objetivo final. Tiene que ser un compendio, ¿no?, de herramientas que fortalezcan el ecosistema, que fortalezcan a la industria y que por lo tanto atraigan las producciones que quieran venir a México, ¿no? Entonces me parece que en ese camino no andamos tan errados. Con incentivo fiscal federal o sin incentivo fiscal federal se está trabajando muy fuerte y a nivel de política pública se están logrando cosas que valen mucho la pena de manera transversal para todo el país. Y pues de lo que a mí particularmente me toca hablar, pues Jalisco evidentemente está sumamente comprometido con eso y también tenemos claros esos temas. Bueno, quisiera complementar. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con Noemí que se trata de un paquete, de un ecosistema completo para poder tocar y trabajar en lo que sería la atracción de inversiones en la industria audiovisual de México. Sabemos que básicamente se trata de cuatro pilares para el ecosistema que México ya cuenta con varios de ellos, siendo Comisión Fílmica, estudios de producción y rodaje, equipos de producción, como decimos, under the line, bajo la línea, o sea, equipos técnicos, y el incentivo. Y es importante destacar que para los productores internacionales, el sistema de atracción de inversiones y de rodajes tiene que ser claro, simple y también transparente. Y de hecho, en varios países de Latinoamérica en que ya hemos trabajado y haciendo consultoría sobre el tema, es muy importante simplificar el proceso, porque en muchos casos, la gente que toma la decisión dónde debería producir determinada película o serie, es una persona que desconoce básicamente lo que hay en determinado país y se necesita o tiene que hablar español o tiene que haber un sistema en inglés para poder facilitar ese proceso. Por eso quisiera llamar atención al caso y el modelo colombiano, que ha sido para nosotros también un modelo para la creación de documentación y los pasos necesarios para lograr ser elegible para un incentivo federal. Y la experiencia de Colombia que pasó de un cash rebate para un modelo mucho más sofisticado, que es el SINA, que es el certificado de inversión audiovisual que se cotiza en bolsa, ha sido una trayectoria larga. Comenzó en el gobierno Santos como un mecanismo de deshacer la imagen negativa de Colombia en la época debido al narcotráfico. Y después pasó al mecanismo más sofisticado que es el SINA. Entonces, eso es muy importante porque para crear un incentivo nacional hay que pensar en los problemas de crear un incentivo que necesariamente pasaría por el sistema tributario federal, que es súper complicado. Por eso recomendamos siempre, y desde mi época en Oldsburg, recomendamos iniciar con una política de cash rebate nacional, porque el reembolso en efectivo es algo muy transparente, es muy fácil de administrar y es algo que todos entienden perfectamente. Entonces es un comentario inicial y podemos profundizar un poco más sobre el tema más adelante.
Muchas gracias, Steve. Si nos cuentas, Diana, tu perspectiva sobre este tema, que yo creo que va hacia lo de la necesidad de una política global, federal. Exactamente, tú mencionabas que México se encuentra dentro de los países que más buscan para filmar y efectivamente no contamos actualmente con el tax rebate. Sin embargo, México se encuentra dentro de los destinos favoritos y es las ventajas que tiene la innumerable, bueno, los grandes escenarios con que cuenta en todo el país. En México pueden encontrar todas las locaciones. También es muy importante saber que contamos con profesionales. Estamos ahora en proceso de capacitación por la gran demanda que se ha tenido para filmar en México. Sin embargo, los profesionales que están trabajando son, tienen un gran nivel para poder desarrollar el trabajo dentro de la industria, todo, ¿no? Y, y aparte también, bueno, y otro elemento que se toma en cuenta también es que México cuenta con comisiones fílmicas. Tenemos 38 enlaces en el país y la comisión fílmica es una herramienta importante para un productor cuando llega al país, o bueno, también para el productor nacional. Hablando de los incentivos, la misma comisión fílmica es la que te puede proveer, tal vez si no tiene el cash rebate, puede proveerte de incentivos en especie. A lo mejor no cuentan con una bolsa o no hay un fideicomiso para apoyar o para incentivar la producción. Sin embargo, vas a encontrar muchos estados que te van a dar descuento en hospedajes, que te van a dar acompañamiento de seguridad sin costo, te van a dar patrullas gratis, ambulancia gratis, no te van a cobrar los permisos. Te pueden dar también las locaciones que están bajo la administración del gobierno, muchas veces también las dan gratis. eh, y, y también a través de la comisión fílmica se pueden obtener apoyos. Tenemos estados que tienen fideicomiso y ahí ellos pues evalúan o valoran qué es lo que van a producir para ver qué porcentaje. No se cuenta con unas reglas de operación, como está formalizado el cash rebate de Jalisco. Jalisco tiene un cash rebate que ha sido ejemplo para muchos estados. Jalisco tiene muy bien determinadas sus reglas de operación para acceder a ese cash rebate. Otros estados tienen solamente un fideicomiso o una bolsa y ellos al recibir la producción valoran o evalúan, el comité técnico de la comisión, perdón, del fideicomiso, evalúa el impacto económico que van a recibir de esa producción, evalúa o valora la contratación del talento local para ver con qué porcentaje se va a apoyar. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es promover y apoyar a los estados para la creación de fondos de fideicomisos y que puedan contar con un cash rebate para incentivar a las producciones. Más al ratito les voy a decir con qué estados estamos trabajando. Dentro de la ley se está estableciendo este fondo. Súper interesante, Diana, porque justo tenía una pregunta para ti, para que nos cuentes. ¿Qué estados están, bueno, trabajando más en este tema que cuentas en cuanto a ofrecer este tipo de incentivos que aunque no son fiscales, pueden ser incentivos en especie? Y un poco cómo está creciendo esta red en lo que es México para descentralizar a Ciudad de México, que sabemos que bueno, que está súper llena de producciones, ¿no? Para descentralizar, estamos trabajando con los estados más cercanos a la Ciudad de México. Sin embargo, estamos trabajando también las leyes de filmación considerando el apoyo del fondo o implementando dentro del articulado de la ley un capítulo para el fondo de apoyo a las producciones. Y estamos trabajando en Campeche, en Colima, en Hidalgo, que Hidalgo tiene muchísima producción ahorita.
Estamos trabajando también con Michoacán. Nuevo León tiene su ley, su reglamento, acaba de anunciar la integración de su comité. Y en Nuevo León también se está trabajando para tener un fondo. En Sinaloa está por aprobarse la ley de filmaciones, donde también se considera ya un fondo. Y, y de las 32 entidades federativas, el 90%, yo creo, el 90% dan apoyos en especie. En especie, el 90% dan y siempre procuran otorgarles estos beneficios. Apoyos económicos o que tengan o como un fideicomiso, pues sí, número uno, que con su cash rate es Jalisco, ¿no? Que hace 2 años fue impresionante cuando se anunció, toda la gente dijo, bueno, las producciones, vámonos a Jalisco porque Jalisco tiene un incentivo, pero aquí tenemos que tomar muy en cuenta que no solamente vamos a ir al estado por el incentivo que se tiene, necesitamos llegar a un estado, gracias porque tenemos el incentivo o el cash rebate, pero también necesito que me proveas de un crew capacitado, necesito que me proveas de los servicios que requiero, porque no, eso es lo que estamos promoviendo en los estados. No busques tener una gran bolsa si no tienes el crew suficiente para atender a la producción que va a llegar. No busques tener un cash rebate si no vas a estar a capacitar tu talento local, si no vas a dar el apoyo al talento local. Eso también necesitamos. Todo está concentrado en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos a mucho talento de toda la República, porque de todos los estados vienen a trabajar a México, porque en México dicen, ahí sí hay trabajo. Queremos que el talento regrese a sus estados y en sus estados los puedan contratar también. Bueno, entonces tenemos a Jalisco, tenemos a Durango también, que ellos tienen un fideicomiso. Está Yucatán, que también tiene un fondo. Guanajuato también tiene ahí oportunidad de tener consideraciones para las producciones. Y ahorita por parte de la Secretaría de Economía están determinando asignar un fondo desde la Secretaría de Economía. O sea, esto ya viene a nivel federal de parte en el área de industrias creativas, están apoyando a los estados con un recurso para incentivar las producciones. Y ahorita se anunció que va para Morelos y para Yucatán. Esos son los estados que van a tener esto. Obviamente se va a establecer una normativa para poder acceder a estos recursos. Súper interesante, Diana, muchas gracias. Tenemos una pregunta que nos formula Fernando Sáenz de Miera, que él pregunta, me preocupa mucho como productor traer una producción extranjera y que nos apliquen el REPSE, ya que nos deja en estado de indefensión. No sé si yo por lo menos me considero, no sé qué es el REPSE, pero El REPSE es corrígeme Diana si me equivoco, pero si lo entiendo correctamente bien, es el registro que se hace en la Secretaría del Trabajo para personas que brindan servicios de obra especializados. Sí, eso digo, bueno, en general hay que saber, ¿no? Y hay que tener esta conciencia de que evidentemente nuestra industria, independientemente de los incentivos de producción que pueda haber, tiene un reto en materia de cultura laboral y en materia de atención precisamente, ¿no? A cuestiones que tienen que ver con leyes de Secretaría del Trabajo. Y bueno, justo lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Súper importante el tema de los incentivos, súper importante las cuestiones de apoyos económicos, pero este tipo de cosas tienen que ser también puntos en la discusión para el desarrollo de la industria y definitivamente las cuestiones de cultura laboral y de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con este tipo de registros, es importante que los tengamos en las mesas de trabajo para que podamos seguir fortaleciendo el sector. bueno, sí, además entiendo yo que a nivel gremial, por ejemplo, no sé, la Canacine, la cantidad de organizaciones que representan a la industria están haciendo un camino muy interesante para regularizar a la industria. Así que bueno, pasito a pasito se va caminando. Noemí, a propósito que ya interveniste, queríamos preguntarte sobre el cash rebate de Jalisco.
bueno, es el único incentivo fiscal para la industria audiovisual en México, así relevante e importante, y sus resultados ya los estamos viendo al ser Jalisco el segundo lugar para la producción audiovisual luego de la Ciudad de México. Y además, algo muy chévere que está impulsando a otros estados a repetir esta experiencia. ¿Cuáles son los pasos en el corto, mediano y largo plazo para mejorar la política pública con el fin de promover la producción audiovisual en Jalisco? Estamos trabajando muy fuerte en tres vertientes. Una de ellas es el ecosistema, el personal, el crew. Tener un crew muchísimo más fuerte, mejor capacitado, fortalecido en todos los sentidos, no nada más con pues la capacidad de brindar el servicio, sino además de hacer, ¿no?, parte de la industria de manera activa y de manera propositiva en todos los sentidos, ¿no? Desde cualquier posición. Incluso lo he comentado en algunos espacios anteriores, el cash rebate no es nuestra única bolsa de apoyo, si bien puede ser la más atractiva, ¿no?, la más llamativa de manera general, tenemos una bolsa muy claramente establecida en lo que respecta a apoyos a la industria local, que tienen que ver también con apoyos a producción de cortometraje, de largometraje, de desarrollo de guión, de postproducción. Estamos también ahora recientemente apoyando a través de esa misma convocatoria a los festivales cinematográficos del área de Jalisco, no nada más del área metropolitana, justamente le iba a comentar, también buscando descentralizar y que no necesariamente todo pase también en Guadalajara, sino que permee la política pública a todo el estado. Entonces, eso habla, ¿no?, de que el trabajo que estamos haciendo, sí, por supuesto, tiene el foco en el cash rebate por lo atractivo que puede llegar a ser, lo llamativo que puede llegar a ser, pero la política pública está enfocada en fortalecer a la industria en lo general. Entonces estamos trabajando evidentemente en nuestra industria local a través, como te digo, de fortalecer al talento desde cualquier posición en producción, de fortalecer nuestra infraestructura. Es importante contar con una infraestructura más sólida, contundente, funcional, variada también, ¿no? Tenemos una gran cantidad de posibilidades en cuanto a temas de locación, pero estamos trabajando también por fortalecer el que contemos con buenos foros, con buenos espacios, ¿no? Para brindar servicios de producción, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de infraestructura también es muy importante. Y por supuesto, también cuestiones de equipamiento, ¿no? Poder tener también la infraestructura tecnológica que nos permita, pues, por supuesto, no nada más recibir producciones, que quiero hacer mucho hincapié en eso, evidentemente es parte fundamental de nuestra política pública, pero también queremos impulsar nuestras propias producciones, queremos fortalecer a nuestros productores, nuestros guionistas, nuestros directores, y esos son pilares con los que estamos trabajando para que la política pública sea transversal a todo el sector, a toda la industria, y que por supuesto esto no nada más contribuya a fortalecer Jalisco, sino que directa o indirectamente también a otros estados. En el caso, por ejemplo, de lo que estamos trabajando el día de hoy, comenzó el sábado el programa Jalisco Lab de capacitación y hay varios talleres, por supuesto, la gran mayoría de ellos enfocados a el personal y el talento jalisciense, pero hay uno en particular que trabajamos trayendo guionistas de todo México, guionistas de todo México que están durante toda esta semana trabajando en Jalisco para desarrollar sus guiones. Entonces, evidentemente hay una apuesta por el Estado, pero también, por supuesto, con esta visión de contribuir al fortalecimiento del ecosistema nacional. Ok, gracias, Noemí. Bueno, tenemos una asistencia importante en nuestra sala y los invitamos a formular sus preguntas en la caja de preguntas de este webinar. Em, Quisiéramos preguntarle a Steve. Steve, has estudiado muy bien a México en el tema del incentivo federal y nos cuentas qué tipo de incentivos debería tener el país para poder competir en el mercado y cuánto tiempo tenemos para no quedarnos atrás. Ya vemos que hay varios países, tú nombraste a Colombia, pero no solo, bueno, en España, por ejemplo, hay incentivos muy importantes que están poniendo esta estrategia como una forma de atraer tantas producciones. Cuéntanos qué piensas y si conoces cuáles son las trabas que impiden a México tener un incentivo federal.
Bueno, gracias. De hecho, yo creo que es importante recordar que hay muchos beneficios para la industria local y también para otras, digamos, players en la industria audiovisual de la atracción de producciones internacionales y los gastos que efectúan. El caso de España es muy importante, obviamente, porque eso en España la atracción de producciones se volvió un tema de soberanía y de competencia internacional muy importante, porque el gobierno de España ya reconoce todos los beneficios que ofrecen la producción internacional en varias etapas de producción y también en varios sectores. De hecho, quisiera mencionar también que, como mencionaste a Canacine, hay aquí un papel súper importante, no solo de Canacine, pero específicamente de los productores y las asociaciones de productores, porque de hecho son los más beneficiados por la atracción de producciones internacionales que son contratados. Y en la confección, el diseño de un cash rebate o de otro formato de incentivo, normalmente el formato tiene que ver con el proponente. ¿Quién es la persona, la entidad o la empresa que propone la aplicación del incentivo? Que siempre tiene que ser una entidad local. Entonces, esto tiene que ver con derechos y es súper importante cuando se hace un incentivo para especificar el procedimiento a seguir para lograr la aplicación del incentivo. Quiero nombrar nuevamente el caso de Colombia, que ha logrado crear un paquete de documentos, como por ejemplo el manual de asignación de recursos transparente, y es un paso a paso de cómo lograr la aplicación del incentivo. Ese manual se aplica tanto al cash rebate como al CINA, que es el certificado de inversión audiovisual, que para nosotros en inglés es el Transferable Tax Credit. Y es un procedimiento un poco más complejo porque el certificado, de hecho, se cotiza en bolsa y se puede hacer la compra y venta en bolsa. Ahora, es importante también entender que hay que crear estos documentos y una estrategia de marketing para explicar a los ejecutivos de no solo de los estudios, pero también de los independientes en los Estados Unidos, en Europa y en otros países, cómo funciona el mecanismo federal y pensar en hacerlo cumulativo. O sea, un productor internacional podría aprovechar del incentivo de Jalisco, pero también a un incentivo federal. Entonces, esto requiere un diseño específico para poder dejar eso transparente de cómo hacerlo y cómo hacer el proceso. Normalmente ese proceso del, de aplicación se hace localmente, contratado por el productor internacional. Además, es muy importante ir a Los Ángeles para presentar el mecanismo a los estudios, que podría ser juntamente con la Motion Picture Association, que representa los grandes estudios, y también con el IFTA, que es el Independent Film and Television Alliance, que representa más de 150 productores internacionales independientes. Algunos son muy chicos y otros también son grandes. Pero ese es un proceso súper importante. Nosotros fuimos contratados para llevar productores de Argentina, de la provincia de Mendoza, por ejemplo, a Los Ángeles, para explicar cómo funciona el mecanismo de incentivo de la provincia de Mendoza y cómo funciona eso para llegar y con quién hablar, cómo recibir la plata. Y ha sido un éxito. Entonces, esto es muy importante, es una estrategia de marketing y llegar a Los Ángeles a los productores para mostrar, en el caso de México, de que no existe únicamente el incentivo de Jalisco y un clúster de productores en el DF, pero también en otros estados, en otros lugares de México, porque hay muchos productores que no conocen
los otros estados de México, fuera de Baja California y Jalisco o otro estado específicamente. Entonces, esto requiere una estrategia muy bien definida que no se acaba de una vez. Es ongoing. O sea, es una estrategia continua que hay que hacer no solo anualmente, sino 2 veces al año. Se puede aprovechar American Film Market en noviembre para hacer una presentación y eso se hace a través de la Comisión Fílmica o no. Se puede hacer una misión empresarial, como decimos, fuera del mercado porque es más fácil. Porque durante American Film Market, por ejemplo, los ejecutivos en Los Ángeles están todos con agenda llena. Muy complicado marcar. Entonces nosotros llevamos a comisiones fílmicas, a productores locales, a hacer pláticas. A veces marcamos un cóctel, una recepción, un video para mostrar, porque hay que hacerlo continuamente, que no sabemos cuándo va a llegar, por ejemplo, un proyecto de película o serie que se encaja perfectamente en México. Y si México no está preparado, el productor va a buscar otra locación que parece con México, que sea Costa Rica o República Dominicana, donde está todo preparado para recibir en inglés también los productores internacionales. O sea, es algo para mantener en mente siempre. Súper interesante porque creo que vamos como en la conversación hacia esta idea de la necesidad de tener un plan de desarrollo integral de la industria audiovisual coherente, o sea, que no es solo una estrategia de un cash rebate, como decíamos al principio, nos contaba Noemi. Hay algunas preguntas de la audiencia que voy a comentar. Una es de Ana Cabazana, que nos dice que es directora y guionista ítalo-brasilera y tiene muchos proyectos, todos ellos inclusivos y con enfoque social. Algunos ya cuentan con elenco definido, incluso con actrices mexicanas, y nos encantaría poder realizar una producción y coproducción con México. Mi pregunta es, ¿cómo podemos conseguir contactos de productoras mexicanas? Ella también dice que somos una productora del sur de Brasil que tiene para ofrecer largometrajes, realities y series y abordan temas como dramas sociales, abandono de personas mayores, trata de personas y romances, siempre con mujeres al frente de los proyectos y con la inclusión de minorías en todos ellos. Eso nos cuenta, no, nos comenta Ana. Y hay una pregunta para Steve, voy a decir las dos preguntas que tenemos por ahora para que luego las podamos manejar mejor. Una pregunta para Steve de Fernando Sáenz quien pregunta, ¿qué piensas de los recibos deducibles de impuestos que pueden otorgar la AC? Entonces, no sé si quieren, vamos con la primera pregunta de Ana. Bueno, para contestar rápidamente, el tema, si entiendo bien, se trata de una productora brasileña en el sur, no sé, en Porto Alegre o en algún estado del sur. De hecho, lo más práctico y directo sería a través de asociación de productor. En Brasil, obviamente, sería con SICAVI de Río y CIASP de Sao Paulo, directamente con la asociación. Hay dos asociaciones de productores en México y sin pasar necesariamente por comisión fílmica todavía. Esto se daría a un paso más adelante. Pero de hecho, hay que hacer una especie de matchmaking, o sea, para poder presentar un proyecto a una asociación donde se puede distribuir y hacer patente la posibilidad de una coproducción y ver qué tipo de coproducción sería financieramente o también rodaje en los dos países. Hay que ver detalles del proyecto. O sea, yo recomiendo a través de asociaciones de productores o sindicatos. En el caso de Brasil, son sindicatos de Sao Paulo y Río. Y en el sur de Brasil, el Fundacine sería la entidad apropiada. En la otra pregunta, yo quiero, de hecho, aclarar que en relación a recibos de impuestos, yo soy contra. Yo no creo honestamente que es una política bien hecha trabajar con deducción de impuestos si se hace un formato de cash rebate como incentivo donde no es aplicable. Porque el cash rebate es transparente, es rápido
y después se puede pasar, obviamente, a un formato de deducción de impuestos y también de incentivo tributario. Pero nosotros necesitamos acelerar el proceso. Yo quiero ser honesto. México, igual a Brasil, están atrasados en el formato de un incentivo federal. Mucha gente se queja en Brasil, imagino también en México, de A que no mí, hay un incentivo, de que no hay un incentivo federal en Brasil y la gente va a Uruguay. Es así. Los productores van a otra parte para firmar. Hay, dependiendo de la política interna de cada empresa productora, hablo específicamente de los estudios americanos, hay algunos que si no hay un incentivo, no van a firmar en la jurisdicción. Hay otros que dicen, no, la locación es más importante. O sea, tiene que ver con el guión. Si el guión, por ejemplo, exige una tomada panorámica del Cristo Redentor de Río de Janeiro, no van a poder firmar en México. O sea, pero por lo menos una parte. O sea, hay que ser práctico. Por eso es importante la visita a los estudios para explicar que México está preparado para recibir los proyectos, sea series, sea películas, sea reality, lo que sea, cuando llegue, porque no se sabe cuándo llegar. Por eso hay que estar siempre visible, hay que visitar, hay que hacer una estrategia de marketing y publicidad. No sé si contesté la película, pero vamos enfrente. No sé si quieren apuntar algo más, Diana, Noemí, sobre las preguntas que nos hicieron. También hay otra más en la bandeja que les voy a contar. Sí, justo nosotros estamos en la modificación de la página de Comerfil y aquí lo que queremos es integrar un directorio de productores que se quieran inscribir para ser coproductores. Tenemos ya algunos, sí tenemos ahorita inscritos, em, pues algunos, pero lo que queremos es promocionar, publicar y hacer el contacto con los productores que quieren venir a México o que quieren coproducir con México. Acabamos de tener justo una reunión en Jalisco con Perú, con Costa Rica, no recuerdo quién más estaba, bueno, obviamente estaba Jalisco, Baja California, y lo que queremos es crear un directorio a nivel nacional que cada estado pueda tener a sus productores y poderlos inscribir en este padrón o en este registro como disponibles para coproducir. Muy interesante. Ahí también recuerdo que están los mercados, por ejemplo, mi Cancún, que es en noviembre, donde pues puede venir una productora extranjera a reunirse en las mesas de coproducción y tratar de hacer match con alguien allí. Así que también está esa opción. Bueno, hay una pregunta de Juan Antonio Ramírez que ¿cuál es el requisito principal para que un proyecto califique y pueda recibir este estímulo? Me imagino que tiene que ver con Jalisco. justo era mi pregunta, ¿no? ¿De qué estímulo hablaba? Pero bueno, si son de los de Jalisco, nuestros estímulos, más o menos las convocatorias abren en marzo y cierran en junio. Ese es el promedio más o menos de apertura de las convocatorias. Después pasan, ya sabes, por el proceso de revisión técnica, evaluación, etcétera, etcétera. Los resultados se publican en agosto en promedio para estar entregando y ejecutando recursos entre agosto y diciembre, más o menos. Ok. Eh, y bueno, no sé si tenemos más preguntas en la caja de preguntas, pero sí tenemos. Hay una de Bernardo. Yaso Morales, que pregunta cuáles serían las instancias a que acudir. Como casa productora mexicana, pues he recibido varios proyectos de intención de producción en México por empresas europeas para informarse de las opciones. Creo que le falta redacción, yo por lo menos no la comprendo mucho. Las instancias a acudir para acceder
a incentivos, me imagino. No sé si la entienden ustedes. Sí, probablemente se refiere a eso. Me parece que, por supuesto, las comisiones fílmicas de cada estado serían una puerta, ¿no? Para que él pueda identificar qué incentivos hay en cada uno de los estados que tienen una comisión o una oficina de atención a filmaciones. Y a nivel federal, pues evidentemente INCINE, ¿no? Sería uno de los principales, de las principales instancias en las que podría encontrar la información que necesita. Sí, bueno, y también mañana tenemos otro webinar que, que, que va a abordar un poco este tema porque se trata sobre la producción eficiente, servicios claves para filmar en México sin sorpresas. Y vamos a tener bueno, a varios panelistas que representan a empresas que pueden de pronto volverse coproductores o socios de producciones extranjeras. Así que bueno, los invitamos a todos y a todas a registrarse en este webinar de mañana, que es a esta misma hora. Y bueno, para ir cerrando, voy a formular una pregunta dirigida a los tres panelistas, que bueno, sería, ¿consideran que más allá de un incentivo federal hace falta un plan de desarrollo integral de la industria audiovisual mexicana? Ya dijimos un poco que sí, pero un poco para completar este tema, ¿qué habría que hacer para construir este plan de desarrollo integral de la industria audiovisual mexicana? Bueno, déjeme apenas mencionar rápidamente dos elementos muy importantes que tienen que ver con la industria nacional. O sea, para el diseño de un incentivo hay que pensar en cómo beneficiar la industria mexicana específicamente. O sea, un incentivo en cualquier formato, sea cash rebate o transferable tax credit, es un regalo. No puede ser un regalo únicamente para el inversor internacional. Tiene que especificar beneficios concretos para la industria mexicana. Y quisiera mencionar dos casos fundamentales para quien hace este diseño. El primero es de Francia, que es el TRIP, Tax Rebate for International Productions, donde crearon un sistema de puntaje para poder ser elegible para ganar el incentivo en Francia. Tiene que pasar por un sistema de puntos a través de uso de elementos nacionales de Francia. O sea, si hay una figura nacional histórico que aparece en la película, gana puntos. Si hay una canción o música francesa, gana puntos. Si hay un elemento turístico, el Torre Eiffel, que sale en la película, gana puntos. Si hay historias o leyendas importantes de Francia, gana puntos. Y cada productor internacional tiene que tener un mínimo de puntos para poder acceder al incentivo. Esto requiere un análisis para crear una tabla de puntos para hacer su efectivo. Y eso es fantástico porque hay beneficios para la cultura mexicana a través de una producción internacional. El otro tema es algo súper interesante, inventado por los colombianos, que en el SINA, que tiene un tasa efectiva de 35%, 5% de lo que recibe el inversor o el productor internacional obligatoriamente tiene que dirigirse a capacitación técnica localmente en Colombia. O sea, es un mecanismo brillante de feedback, donde para poder aprovechar del incentivo colombiano, el productor internacional tiene que capacitar crews locales en Colombia. Y esto es un mecanismo que ayuda a capacitar la industria local. Entonces, quisiera dejar eso registrado para quien sea la gente involucrada en el preparo y el diseño del incentivo federal para pensarlo muy bien y no olvidarse de los modelos de Francia y Colombia. Pues no sé si nos quieran aportar Noemí o Diana su punto de vista. Está súper interesante esta parte. Además que cuando vienen producciones internacionales hay un crecimiento importante también ahí en aprender procesos y formas de trabajo de otros países, ¿no? Que también enriquecen a la industria.
Sí, claro, es algo con lo que debemos de ser sumamente cuidadosos. Me parece súper interesante que de pronto este tema de las buenas prácticas de producción vengan precisamente de producciones extranjeras, ¿no? Y de pronto no tanto como de las grandes producciones nacionales. Acá estamos cuidando mucho, por supuesto, que las producciones que vengan de Ciudad de México, pues fortalezcan, ¿no? El ecosistema local y que podamos permear y mantener una cultura de buenas prácticas. Vienen de una industria como la que es Ciudad de México, que es muy grande, que es muy voraz, y de pronto estamos siendo cuidadosos, ¿no? También con la parte local, pero definitivamente recibir producciones extranjeras, pues sí tienen mecanismos diferentes de trabajo, crean otros entornos, ¿no? Entornos de desarrollo laboral, creativo, en general, para quienes forman parte del crew, y por supuesto que hay que aprender de eso, ¿no? Y que eso justamente sea algo que nos permita también fortalecer el ecosistema local, desde cuestiones tan simples, ¿no? Como las que mencionaba Steve hace un momento, pero que se vuelven estratégicas, como es la cuestión del idioma, hasta cuestiones mucho más trascendentales, ¿no? Que tienen que ver incluso con el desarrollo del proceso creativo, de los que sin duda hay que aprender. Yo creo que sí es muy importante crear este plan de desarrollo para la industria, porque dentro de este plan tendríamos que considerar sensibilizar a todas las autoridades que tienen que ver, que se relacionan con la autorización, con la promoción pues de México como un destino fílmico. Necesitamos sensibilizar para entonces crear políticas públicas transversales y que estas políticas públicas apliquen o generen actividad de todas las autoridades. Esto tiene que ver con la Secretaría de Economía, Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda, con todos ellos estamos buscando, nosotros desde aquí, desde el IMCINE, desde la Comefil, generar alianzas, tener acercamiento con ellos para que sean nuestro vínculo, nuestro canal para facilitar a las producciones que vienen y poder obtener o poder asesorar a los productores. De esta manera, al momento de acercarnos a ellos, nos damos cuenta que sí es necesario implementar este plan nacional para presentarlo ante las autoridades y entonces explicar cómo trabajamos, qué necesitamos. No solamente dar la atención a los productores internacionales, tenemos una industria muy fuerte nosotros también que tenemos que apoyar, tenemos que impulsar y darles la atención porque la industria cinematográfica en México es muy fuerte también y también merece que le demos una atención como se debe, como si recibiéramos a una producción que viene de otro país, que muchas veces lo hemos detectado en algunos estados reciben mejor a una producción internacional que a una local. Necesitamos dar el mismo trato porque al final es industria cinematográfica, somos México y tenemos que dar una atención de 10 a los productores nacionales y a los productores internacionales. Entonces, sí, este plan de desarrollo fortalecerá a la industria. En su momento, cuando tuvimos la pandemia, se hizo un estudio para identificar las industrias que impactaran económicamente, que levantaran económicamente al país por la crisis que se había tenido de la pandemia. Y se detecta entonces, después de la pandemia, que la industria cinematográfica tiene un gran impacto económico, por lo cual a partir de ahí dijeron, necesitamos crear un plan de impulso para la industria cinematográfica y se empezó a desarrollar. Esto nos dio oportunidad de tener más acercamiento con los estados, con las secretarías de Economía, de Turismo, de Cultura, y entonces ahora en los estados vinculamos a estas tres secretarías, trabajamos de manera conjunta, pero eso mismo tenemos que hacerlo a nivel federal también.
Entonces, pues busquemos el plan de desarrollo. Sí, muy Sí, un comentario, pues, si me permite, antes de acabar. claro este. Y que nosotros hablamos de formatos de incentivo, pero no hablamos del elemento más importante que es la plata. ¿De dónde sale la plata? De un cash rebate, por ejemplo. Eso es fundamental para saberlo, porque en el caso de cash rebate, el punto más positivo, obviamente, es que es sencillo, es rápido y no pasa por el sistema tributario. La desventaja es que tiene que haber plata ya disponible y hay que poder decir cuánta plata existe, porque si no, los productores no vienen, no van a creer que va a funcionar. Y esa ha sido la historia, no solo en Colombia, sino en otros países también. Y de hecho, estamos mirando casos concretos, por ejemplo, que se puede aplicar en México, porque en Brasil estamos mirando un vínculo con turismo. Porque obviamente hay una relación muy estrecha entre turismo y las producciones en locaciones, porque sabemos que cada locación después de hecha la película o la serie atrae turistas que quieren ver dónde se filmó tal película o la serie o tal actor que estuvo, etcétera. El ejemplo más importante hoy en día en el mundo de la participación y el vínculo con turismo es Portugal, donde hay un fondo muy importante del Ministerio de Turismo que financia el cash rebate de Portugal a través de la Comisión Fílmica de Portugal. Esto fue creado ya hace algunos años y funciona perfectamente. Y recomiendo su atención al caso de Portugal, porque puede ser un modelo muy importante para México, ya que existen tantos lugares fantásticos turísticos en México para filmar y visitar. Entonces, por eso no quise dejar de mencionar ese último factor que es muy importante, la plata. Pues muchas gracias. Yo, además nos vamos en esta webinar con creo que una conclusión muy clara, que es la necesidad de impulsar un plan de desarrollo integral de la industria, una política pública global que arrope a todo el país y que oriente hacia el objetivo de lograr crecer no solo la industria nacional, sino atraer a la inversión extranjera. Y bueno, estos aportes de Steve, por ejemplo, de aprender casos de éxito en otros países y tratar de ver cuáles son los modelos que mejor aplican a México. Así que hay mucho trabajo por delante. Hay una industria muy fuerte con organizaciones y asociaciones de productores y gremios que creo que están trabajando mucho y con mucha seriedad. Así que bueno, creo que tenemos eh, mucho que aprender. Lo único que hay que hacerlo a pasos rápidos porque la competencia se mueve rápido también afuera. Muchas gracias a todos y a todas por participar en este webinar que es patrocinado por Getty Images y FD Estudios. Y los invitamos, reitero de nuevo, para mañana a asistir a nuestro otro webinar, Producción Eficiente, Servicios clave para filmar en México sin sorpresas, donde se abordará cómo buscar la eficiencia y cómo minimizar costos al producir en México. Es mañana a esta misma hora. Y bueno, gracias por acompañarnos en este espacio y los esperamos en futuros encuentros. Hasta luego.